Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos nuevamente al programa Conociendo la Vida y Obra de los Santos. Hoy hablaremos del venerable Félix de Jesús Ruller. Mi nombre es Teresa de Jesús Caballero Hernández, misionera de la Cruz, y con mucho gusto estoy aquí en este programa. Bueno, buenas tardes. De nueva cuenta aquí estamos acompañándoles en este programa que ya tenemos algunos sábados. Hoy es un día muy bonito porque vamos a hablar de un personaje de las obras de la Cruz, Padre Félix. Soy Doris Chan Soler, también misionera de la Cruz a tiempo completo. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad y gozar para siempre de sus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llenas de amor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú acrecientas la vida nueva que ya nos has dado. Bendito y alabado eres, Espíritu Santo, Consolador. Bendito eres, Espíritu Santo, santificador, congregador. Bendito eres, Espíritu Santo, porque tú estás derramándote en cada familia, en cada persona que nos está siguiendo en este programa. Bendito eres, Espíritu Santo, por acercarnos a Jesús, por ayudarnos a reconocer nuestros pecados. Gracias, Espíritu Santo, porque tú juntas al pecador con el Salvador y produces esa vida nueva. Bendito eres, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendito eres, Señor, porque nos sigues llamando por nuestros nombres, Señor. Alabado eres, Jesús, te adoramos. Padre, gracias, Padre, por tu presencia amorosa, por tu mirada amorosa. Gracias, Padre, porque todo nos viene de ti. Bendito eres, Padre, por la creación tan maravillosa que has realizado, Padre. Gracias, te alabamos y te bendecimos, Padre. María, Madre del Señor y Madre nuestra, enséñanos, Madre, a ser discípulos. Tú eres nuestro modelo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, comenzamos con un pequeño video, una pequeña reseña de la vida del Padre Félix. Vamos a verlo. Toda vocación es un misterio que responde al seguimiento de Jesús. Es un llamado al amor. Todos llevamos escrito en nuestro corazón el plan de Dios. Es como una pequeña luz que un día vemos brillar en nuestra alma. Esta es la historia de un hombre que vio la luz de la vocación en su alma y no descansaría hasta responderla. El Padre Félix de Jesús Ruller. Nací en la provincia de Auvernia, en el centro de Francia, el sábado 17 de diciembre de 1859. Meses antes de nacer,
mi mamá me consagró a la primera divina persona y me puso el nombre de Benedicto Félix Rouget Olanier. Benedicto porque ese nombre estaba llevado por todos en la familia de mi padre, y Félix porque era devoto de San Félix de Valois. Su madre fue Luisa Olanier. Desde muy joven sintió el llamado a la vida religiosa, pero sus padres lo impidieron, casándola a los 17 años con un campesino, Benedicto Rouget. Tuvieron 3 hijos, Félix, Estanislao y Manuel. Luisa era una mujer de oración y sacrificio. Siempre tenía una criada menos para tener ella más trabajo y ofrecerlo de penitencia. Benedicto, a pesar de su corta instrucción, se distinguía en él la rectitud de su conducta y lo recio de su voluntad. Era un hombre sincero, franco, recto, honrado, noble y leal. Tenía madera de santo. El influjo de su esposa y de su hijo Félix lo llevaron al fin a la santidad. Cuando nació Félix, Luisa tenía 20 años y se había hecho por sí sola devotísima de las divinas personas y de la Santísima Virgen. En su primera salida a la calle, En septiembre de 1878 ingresó al noviciado de los Padres Maristas. Pese a su entusiasmo, las dificultades no se harían esperar. A los 2 meses de estar en el noviciado, le sobrevino un dolor agudísimo en la muñeca derecha por una artrosis que se le formó. Lo llevaron al doctor, el cual dijo que era necesaria una operación para salvar su mano. Le quemaron toda la muñeca inflamada con un hierro candente, y las curaciones duraron unos 2 o 3 meses, empeorando cada vez más. La situación no solo era terrible por su salud, sino también por su vocación. En ese tiempo, el sacerdote no debía tener ningún defecto físico. Luisa, preocupada, envió una carta a don Juan Bosco, que tenía la fama de hacedor de milagros, suplicándole que lo bendijera y pidiera de Dios la gracia de la curación de su mano. Don Bosco me recibió, me interrogó preguntándome si ya había hecho los votos. Le contesté que no, pero que esperaba hacerlos después. Entonces me sonrió y me dijo que me arrodillara delante de él para darme la bendición. Me arrodillé, puso las 2 manos sobre mi cabeza, apoyándolas fuertemente durante algunos minutos, y quedé repentinamente curado, sin recurrir más al médico. Días después tuve otro encuentro con él que iba pasando. Me miró y me dijo: «El Señor te hará ganar muchas almas». La profecía de don Bosco se cumpliría como él dijo.
Félix concluyó su formación y fue ordenado sacerdote el 24 de septiembre de 1887. Bueno, regresamos y vamos a empezar con una pequeña biografía, ¿verdad? Que Tere nos va a ir platicando del padre Félix y su obra, ¿no? Y después vamos a ir viendo ya pormenores de ella. Bien, el padre Félix de Jesús Rouget nació el 17 de diciembre de 1859 en Auvernia, Francia. Fue hijo de Benedicto Rouget y de Luisa Olainer, quienes llevaron a su hijo al templo y lo pusieron en el altar para consagrarlo a la Virgen María. El matrimonio tuvo 3 hijos: Benedicto Félix, Manuel y Estanislao. Los 2 primeros fueron sacerdotes. En 1868, cuando Félix tenía 7 años, fue internado en un colegio de los Hermanos del Sagrado Corazón de Jesús, donde terminó su primaria. Y la primera comunión la hizo el 10 de mayo de 1869. En 1878 empezó su noviciado en la Sociedad de María, con el deseo de misionar en Oceanía, pero una severa artritis puso en riesgo su ilusión. A pesar del malestar, realizó su primer voto obediencia en 1879 y se convirtió en religioso marista. En marzo de 1880, cuando se promulgó en Francia que la enseñanza debía ser laica, Félix fue enviado a Toulon como profesor del Colegio de San José, donde emitió la profesión perpetua el 2 de febrero de 1883. La artritis se extendió a una de sus piernas. Por estas fechas tuvo la oportunidad de entrevistarse con Don Bosco, otro gran pedagogo que tenía fama de santidad, y él oró por su salud. En septiembre de 1882 fue al Colegio Santa María en la Seine como prefecto de disciplina, y después de recibir las órdenes menores y de hacer su profesión perpetua de los votos de pobreza, castidad y obediencia, el 2 de febrero de 1883 fue admitido para estudiar teología, y como los religiosos fueron expulsados de Francia, se trasladó a Barcelona, España. El 24 de septiembre de 1887 recibió el orden sacerdotal de manos del arzobispo de Rennes. En julio de 1895 fue enviado a Colombia, donde hizo una importante labor. Pero en 1899 estalló la guerra civil y entonces fue enviado a México, donde lo nombraron párroco de Nuestra Señora de Lourdes. A principios de febrero de 1903, el padre Félix hacía una novena al Espíritu Santo para pedir le mostrara el camino a la perfección. El instrumento del que Dios se sirvió para responderle fue una mujer, Concepción Cabrera de Armida, quien buscaba un sacerdote para expresarle sus inquietudes, la fundación de las obras de la cruz, y el encuentro fue providencial. Y también el padre Félix fundó varias congregaciones, 3 congregaciones religiosas femeninas, y también pues es el fundador de los misioneros del Espíritu Santo. Félix de Jesús Rouget murió el 10 de enero de 1938 y sus restos están en la iglesia de San Felipe de Jesús, el templo expiatorio en la Ciudad de México. Continuamos aquí con Doris. Bueno, vamos a quedarnos en la parte donde el padre Félix es enviado a México y conoce a Conchita.
Este se le llama un encuentro providencial porque hay varias anécdotas de ese momento, ¿verdad? Porque fue un momento muy especial para las obras, fecundo fue, ¿verdad? Fue el principio de algo muy grande. El Señor le había prometido a Conchita que habría una congregación de hombres, porque ya estaba formado el oasis, las religiosas de la cruz, ya estaba formado el apostolado, la alianza de amor. Entonces el Señor le dijo, va a haber, y que iba a venir una persona, ¿verdad?, que Él había escogido ya para eso. Entonces cuando se conocen, hasta el Padre Félix dice, tuve la intención de 3 veces salir y no salí, y Conchita también platica que ella ya se había confesado y que sin embargo se bajó del tranvía y fue a un lugar a donde le habían dicho que había un padre muy bueno, era muy buen confesor. Entonces a ella dijo, pues voy a ir, un padre francés. Padre Félix ya era conocido porque era trabajaba en el colegio de niñas, ¿no?, de esta parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces se encuentran y platica también, hay una anécdota que dice, padre le busca una señora, uy, dijo, tan tardadas que son. El caso es que se encuentran y Conchita dice que inmediatamente ella sintió una confianza, ¿verdad?, de platicar con él sus inquietudes y le empezó a platicar de las obras de la cruz. Ella inmediatamente se dio cuenta como que no le estaba creyendo mucho. Nos decía una vez un padre que, pues dice, pues es como cuando alguien te quiere venir a platicar y te empieza a platicar de cosas que Jesús me dijo, dirá, pues esta señora está chiflada, ¿no? Entonces ella le empezó a decir cosas de su alma, ¿verdad?, que nada más él sabía. Por ejemplo, le empezó a decir, esa novena que usted está haciendo al Espíritu Santo, muy agradable al Señor, ¿verdad? Dice el Señor que tal cosa. Él se quedó frío, ¿no?, atónito, y entonces le dijo, eso de las obras de la cruz, a ver, platíqueme más de ellas. Entonces ya Conchita le empezó a platicar esta revelación, en qué consistía, las que ya se habían fundado, y él se quedó prendado. Dice que duraron como 2 horas, ¿no?, platicando, y que ella le dijo, perdone, Padre Félix, creo que le estoy quitando su tiempo. ¿Cómo fue que le dijo él? A mí nunca me cansa hablar de Dios, ¿verdad? Como diciendo, estamos bien, no se preocupe, sigamos platicando. Entonces, después más adelante nos platica que el Padre Félix la fue a buscar, ¿no? Eso tú lo platicaste en el programa pasado. Sí, hace 8 días. La que la fue a buscar y le había dado mala dirección y sin embargo la encontró y siguieron hablando sobre esto, porque él quedó inquietísimo, ¿no?, acerca de estas obras. Entonces, Él pedía al Señor un camino de perfección, y ustedes saben que cuando uno le pide algo al Señor, como dicen, ten cuidado de lo que le pides, ¿verdad?, porque te lo puede conceder. Entonces el Señor le respondió a través de esta mujer, Conchita Cabrera de Armida, que ya traía entre manos estas obras, ¿verdad? Entonces fue un encuentro providencial y inmediatamente el Padre Félix, como ella era párroco, pues el Padre Félix no se quedaba quieto, ¿no? Él era un hombre inquieto y rápido ponía manos a la obra. Él fundó inmediatamente en su parroquia, él estableció el apostolado de la cruz, fundó una publicación para promover estas obras y empezó a ser director espiritual de algunas religiosas de la cruz, ¿verdad? Entonces se involucró inmediatamente y ella le dijo al Padre Félix, Padre, usted es la persona que el Señor eligió para estas obras, para esta obra, para la siguiente obra, ¿verdad? La obra de hombres que va a haber. Entonces él inmediatamente, ¿verdad? Conchita esto lo consultó, por supuesto, antes con los obispos, nos dice, con el obispo, con el delegado apostólico, con el obispo de México, de Guadalajara, de Puebla. Pues ella siempre una mujer pues de prudente, ¿verdad?, y de Dios, dice, no, pues tengo que ponerlo esto bajo tela de juicio, y fue aprobado. Entonces le dijo, Padre, el Señor pide que sea usted, que se vaya preparando, ¿verdad?, le dice. Dice el Señor que todavía está usted un poco verde, ¿verdad? Me acuerdo que le decía muy verde, pero hay que trabajar un poco más en esto y en estas cosas. Recuerdo haber leído una vez de que le dice el Señor, dice que se ordene, Padre, que sea más organizado,
¿verdad? Y dice el padre Félix, inmediatamente me di a la tarea de organizar mi cuarto y de ordenar todo, ¿verdad? El padre Félix era un hombre muy obediente, un hombre muy dócil al espíritu, ¿verdad? Entonces, incansable. Entonces, él en 1904, bueno, los dos, algo muy importante de decir antes de que se fuera a pedir permiso a sus superiores, pues ellos dos eran muy obedientes, ¿verdad? A sus superiores, él sobre todo dijo, todo esto se dará bajo obediencia, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Tuvieron que pasar muchísimas cosas, que vamos a hablar algunas, para que esta obra se fuera consolidando. Entonces, padre Félix fue a Francia en 1904 para solicitar permiso. Él platica que su superior lo escuchó, que le dijo, vamos a ponerlo en ponderación, váyase mientras a visitar a su familia, 3 o 4 días, y él sintió que lo había escuchado y que parecía que había esperanza, pero a la hora de la hora, pues resulta que le dijo su superior, no estamos de acuerdo que usted vaya a fundar, ya no se va a ir, se queda aquí en Barcelona y va a dar clases y tiene prohibido comunicarse con Conchita, ¿verdad? Ya no más. Esto se prolongaría por muchísimos años, fue un golpe muy grande para los dos, pero los dos bien obedientes, ¿verdad? Ni siquiera por carta que se comunique usted y obedezca, ¿no? Yo recuerdo haber leído también la actitud del padre Félix, que dice, gozoso me voy a cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Él siempre en esa fe, en esa esperanza de que las obras de Dios, lo que Dios dice se va a cumplir, independientemente de de las oposiciones, ¿verdad?, que pueda haber, humanas y todo. Entonces, fue una gran prueba para los dos, ¿verdad?, porque tuvieron que esperar muchísimos años para que se volvieran a ver. Y bueno, él sin saber nada de las obras de la cruz, en esa inquietud y que no podía saber, pues dice que se enfermó, ¿verdad?, ya en España, y tuvieron que mandarlo a Francia a que se recuperara un poco. Y el padre Félix pues dio clases por 5 años en Barcelona. Algo muy bonito que platican de que él se puso Félix de Jesús, si recuerdas, ¿verdad?, porque dice que Conchita le dijo, que el Señor le dijo, mi Félix, ¿verdad? En esa, pues el Señor nos considera suyos, ¿verdad? Y dijo, mi Félix, entonces él se puso Félix de Jesús, ¿verdad? Eso es una... Le pertenece al Señor. Así es, le pertenezco a Jesús. Entonces, en 1909, por prescripción médica, se va a Francia, vuelve a Francia, se enfermó de un pulmón, se puso muy mal y pasó 5 años después, gracias a Dios se recuperó. Entonces él nunca dejó de insistir, ¿verdad?, en este permiso, y una y otra vez pues era el rechazo, ¿no?, pero él siempre muy obediente a sus superiores. Mientras tanto, pues los obispos mexicanos acá con Conchita, que apoyaban esta fundación, insistían con el Papa y con los superiores del padre Félix para que dieran este permiso. Estamos hablando pues de muchas situaciones, ¿verdad? Estamos hablando así como un resumen de lo que pasó. Entonces, para que se fundaran los religiosos de la Cruz, porque así se iban a llamar antes los misioneros del Espíritu Santo, y fue muy complicado, ¿verdad?, porque el origen de esta obra pues eran los escritos de Conchita, y Conchita todavía no había sido examinada. Entonces, Monseñor Ibarra, que fue arzobispo primado de México, que fue gran defensor de las obras de la cruz, de Puebla, arzobispo de Puebla, que había, aprovechando una peregrinación, pues invita a Conchita, ¿verdad?, a ir a Roma, aprovechando una peregrinación a Tierra Santa, para que la examinaran, ¿verdad?, y para que vieran su espíritu, ¿no? Entonces era muy importante esto, sabía el monseñor que si no se hacía esto no iba a proceder este permiso. Entonces eso fue en 1913, fue examinada por teólogos, y entonces ella, pues su espíritu, fueron aprobados sus escritos y se dio validez a la fundación. Conchita posteriormente tiene una entrevista con el Papa y pide la fundación para que se funde los religiosos y que se funde, el Papa le dice sí, con 2 condiciones, que el padre Félix no, y ni padre Emir
pertenezcan a esta obra. Pues esto así como que imagínate cómo cayó, ¿no? Como un cubetazo de agua fría, porque el Señor le había dicho que Él iba a ser el fundador. Pero bueno, los caminos de Dios solamente lo sabemos, lo sabe Él. Entonces, que no se llamaran misioneros de la cruz, sino religiosos de la cruz, sino misioneros del Espíritu Santo. Entonces, las dificultades no se acababan, ¿verdad? Porque quedaron muy tristes por esas condiciones, pero más adelante Dios daría otra respuesta, también Dios mismo a través del Papa. Entonces Monseñor Ibarra le platicó a los Greville, que eran unos amigos del padre Félix que había conocido en México, que la señora Elizabeth y su esposo el señor embajador de Gran Bretaña en México, y eran grandes amigos de él, eran estas personas muy, muy religiosas, y les dijo, mira, hay una dificultad, no nos quieren prestar al padre Félix para llevarlo a México, para fundar, y la señora Elizabeth fue, ¿verdad? Ella fue a platicar con el superior y le dijo, pues préstelo. No tengo personal. Le dice, bueno, ¿qué necesita? Pues necesito maestros, le voy a contratar 3 y yo los voy a contratar para que el padre vaya. Entonces 3 maestros sustituyen, ¿verdad? Y entonces así el padre superior pues ya no pudo decir, lo prestan a México 2 años. Padre Félix, sin embargo, inmediatamente se embarca a México, ¿verdad? Porque él nomás eso estaba esperando. Y recuerdo que regresó, dice aquí en 1914, en julio, 10 años después de su partida. Recuerdo que en los escritos dice que se encuentra con Conchita y le dice, señora, soy el mismo para las obras de la cruz, ¿verdad? Exactamente, soy el mismo. No ha cambiado nada, sigamos adelante, ¿no? Entonces él platica que la situación en México pues no era fácil, estaba la Revolución Mexicana, y entonces pues una locura, ¿verdad? Venir a México cuando está la revolución y la pues persecución. Está en agonía la nación. Exactamente, entonces que se encuentra con un obispo, el obispo de Guadalajara, y le dice, Félix, ¿para dónde vas? Él había dado una misa y él platica que tuvo un encuentro muy particular. Y entonces le dice, pues, el arzobispo partía para La Habana, y le dice, ¿qué andas haciendo, Félix? Y le dice, pues, es que fíjese que voy a fundar aquí en México. ¿A fundar? Dice, pero si estamos en persecución, le dice, padre, ahora no estamos para fundar nada, ¿verdad? Le dice, pues, ni siquiera para trabajar, aquí todos los obispos están escondidos, o fuera de la República, ¿verdad? No, aquí no se puede, es una locura. Dice, pues a mí el Señor me dijo hace muchos años que precisamente en tiempos de agonía se iba a fundar esta congregación. Dijo, y aquí estoy, yo vengo a fundar. Y bueno, uno leyendo eso dice, caray, pues el padre sí que era un hombre de fe, ¿no? Porque pues nomás a él se le ocurría, ¿verdad? Inmediatamente él se dio a la tarea de buscar los primeros novicios, ¿verdad?, para esta obra, para la congregación, cuando llegó a México, ¿verdad?, inmediatamente le avisó a Monseñor Ibarra, arzobispo de Puebla, y se dieron a la tarea de trabajar para la fundación. Entonces nos dicen que se encontró con 2, ¿verdad?, con el padre Moisés Lira, y con el padre, con otro padre Domingo Martínez, el 5 de diciembre de 1914, a los pies de la Virgen de Guadalupe, en la Capillita de las Rosas, fue fundada esta congregación. El padre Félix tenía 55 años, ¿verdad? Y fíjense ustedes que alguien dirá, pues qué grande, ¿verdad?, qué mayor está el padre, y todavía con esos ímpetus. Pues todavía lo que le tocaba hacer, porque todavía, eso era en principio, el inicio de las obras, ¿no? Alguien decía que nosotros no podemos decir, ya estoy muy grande para tal cosa, estoy muy grande, ya tengo mucha edad, ¿verdad?, esto ya no es para mí. Pero el Señor, sin embargo, se puede valer de nosotros a cualquier etapa de nuestra vida, para sus fines, ¿verdad?, para sus planes, eso no importa, para Él no hay tiempo ni Él nos quiere dispuestos, exactamente, disponibles. Algo muy inspirador del padre Félix es que su fidelidad, ¿verdad?, su fidelidad a las promesas de Dios, ¿no? A través de Conchita el Señor le dijo muchas cosas y él decía, sí, esto se va a hacer porque así lo dice el Señor y así lo creo, ¿no?
Los años lo pasaron y sin embargo fue el mismo. Entonces, esta obra se funda, hubo, nos dice, dificultades después, pero el Señor, pues providente, ¿verdad? Siempre asistió a esta obra. Ahora concluyó el permiso, su superior le dio 2 años más, porque así ahí se la llevaba, ¿verdad? De regateando. Sí. El pobre. Entonces, al concluir este periodo, otros 5 años más. Y pues pienso que cuando se llegaba al tiempo ya andaban temblando, ¿verdad? No vaya a ser que nos lo quiten de nuevo. Y fue hasta el 9 de febrero de 1926 que el Papa Pío XI, ¿verdad?, pidió permiso hasta que recibió hasta con el Papa, hasta que el Padre Félix recibió este permiso, se hizo el cambio, ¿verdad? Él mostró el cambio de ser marista. Si recordamos, el Padre Félix pues era marista, él pertenecía a otra congregación, tenía que tener un permiso especial para regresar, para fundar, ¿no? Entonces, hasta que no se le dio el Papa este permiso, él, obediente, ¿verdad?, ya se vino se hizo el cambio. Entonces, ahora sabemos que el Padre Félix pues no se limitó solamente a estas obras, ¿verdad? También, ya te había mencionado, fundó otras 3 más, fue un hombre muy fecundo. En 20 años, ¿verdad?, nos dice, el Padre Félix fundó 4 obras que hasta la fecha todavía duran, ¿verdad? Fundó las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo, fundó a las religiosas hijas del Espíritu Santo y fundó a las religiosas oblatas de Jesús sacerdote. Uh-huh. Sí, y a los misioneros del Espíritu Santo, por así supuesto. Es, entonces, obra muy fecunda, ¿verdad? El Padre Félix fue un hombre que se dedicó en cuerpo y alma a estas obras, a las obras de la cruz, ¿verdad? Nos platica que en sus escritos que era un hombre incansable, ¿no? Él se dedicaba a contestar, hay miles de cartas a sus religiosas, a sus religiosos, dando dirección espiritual, yendo a visitar a las casas. Se desgastó mucho, ¿verdad? Porque él inmediatamente daba manos a la obra. Hay que hacer esto, hay que comprar, hay que fundar, hay que hacer. Entonces no paraba y por supuesto un hombre nos dice que era un hombre muy robusto, ¿verdad? Y sin embargo pues sí se fue desgastando, ¿no? Nos platican una anécdota muy bonita del Padre Félix, que una vez se enfermó mucho y que le pusieron una transfusión de sangre, ¿recuerdas? Sí. Y que dijo, ya soy mexicano, ya tengo sangre mexicana. Él amaba mucho a México. Sí. Él también comentaba que el mexicano era muy buen religioso, decía, tienen muy buena sangre, ¿verdad? Tienen muy piadosos. Ajá, decía, son muy piadosos los mexicanos. Él alababa mucho, ¿verdad?, a los mexicanos, porque decía que había muy buena pues tierra, ¿verdad?, para sembrar. Era un hombre muy amoroso, aprendió muy bien el español, ¿verdad?, todas sus cartas. Y por supuesto él se volcó completamente a esta fundación, ¿no? Y entonces vemos cómo pues el tinte, ¿verdad?, de la espiritualidad de la cruz él ya lo tenía, ¿verdad?, porque él quedó prendado, ¿verdad? Conchita, si hay algo que tenía era que al platicar a todos los religiosos o obispos que le platicaba y que ponían atención a esta mujer, todos quedaban prendados, ¿verdad?, y se enamoraban de las obras de la cruz, que finalmente son las obras de Jesús, y fueron grandes defensores, ¿verdad?, o se involucraban directamente o indirectamente, ¿verdad? Entonces uno de ellos pues fue el Padre Félix, que ya el Señor pues ya tenía esa misión para él, ¿verdad?, de ser fundador. Entonces él se dedicó y dice sin nunca hacer menoscabo en su observancia religiosa. Nos platicaban, ¿verdad?, que el Padre Félix era de un carácter fuerte, ¿no? Sí, de un carácter fuerte. Sí, que cuando una vez nos platicaban una anécdota, ¿no?, de que estaba escribiendo y que de repente llamaron a la puerta y él no quería ser molestado y que pues que tira lanza el bolígrafo a la puerta y después dice, sí, adelante, ¿verdad? Así muy tranquilo, ¿verdad? Pero era de carácter fuerte. Sin embargo, pues muy amoroso, ¿verdad? Yo he leído algunas cartas que le mandaba a las religiosas de la cruz y para todos era un padre, ¿verdad? Era un padre. Sí, un padre. Él pues
si recordamos, él dejó muchos escritos y muchas frases que él decía son parte ahora de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Primero hombres de oración, después hombres de acción, bajo la mirada del Padre, ¿verdad? Con el Padre hay que tener esa atención amorosa, ¿verdad? Decía, tengan una atención amorosa al Padre, ¿verdad? Actúense. También decía Dios, 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 ¿verdad? Sí. Haciendo como alusión a la Trinidad, ¿no? De María, la Virgen, ¿verdad? Con ella amorosísimo. todo, sin ella nada. Sí, enamorado de nuestra Madre. Exactamente, que fue su última frase, nos dicen, ¿verdad? Cuando falleció, con María todo, sin ella nada. Es una frase que repetimos como una jaculatoria en las obras de la cruz. Entonces, el Padre Félix murió en México, ¿verdad? Con fama de santidad ya, porque el Padre Félix pues era muy conocido, ya, ¿verdad? Era muy conocido por su obra prolífica. Él murió en 1938, el 10 de enero, y ya Tere nos decía que sus restos están en el Templo Expiatorio San Felipe de Jesús. Ahí está una tumba. Hemos ido alguna vez, sí, hemos ido a orar, a pedir su intercesión, ¿verdad? Pues se antoja mucho saber de ir allí y pues inspirado por su vida, ¿verdad? Pues yo siempre cuando leo su vida digo, ay Señor, dame la gracia de ser fiel como el Padre Félix y obediente con él hasta lo último, ¿verdad? Conchita decía, tiene una fe peor que la de Abraham, ¿verdad? Sí, decía sí. Conchita, porque pues él esperó contra toda esperanza, ¿no? Sí, y luego también decía, ¿verdad? Nada de lo que se refiere a los sacerdotes nos debe de ser indiferentes. ¿Ah? Claro, acordémonos con esta obra pues es sacerdotal, ¿verdad? Sí. Nos invita a ofrecernos y orar por los sacerdotes en todo momento. Sí. Entonces, aquí hay una cartita, quise leer un pedacito de una carta que le manda el Padre Félix a la superiora, a una superiora de la Cruz, la Madre Ana de María Cabrera, y para que veamos cómo era él con ellas, ¿verdad? De amoroso, de atento. De una situación le dice, Fiat, nuestro amabilísimo Jesús que tanto nos quiere, que tanto nos ha dado, puede dar, quitar y volver a dar o quitar para siempre. Lo amamos en las pruebas, lo mismo que en los consuelos. Todo lo manda su inmenso amor, todo lo manda su inmenso amor. Bueno, pues esta frasecita a mí me encantó, ¿verdad? Muy espiritual el Padre Félix, un hombre muy profundo, ¿verdad? Que tenía siempre palabras para ellas, les ponía como los pies sobre la tierra, pero siempre mirando a Dios, y vemos cómo pues fue acompañando en todo momento a sus religiosos, a sus religiosas, no las abandonó hasta el último momento. Bueno, y un gran celoso misionero, ¿no? Sí, estas religiosas nacieron, ella ya estaba un poco haciendo alusión a sus congregaciones. La religiosa dice, un día estaba pensando en la necesidad de ir a los indígenas, de ir a los lugares más alejados, y se me ocurrió las misiones, ¿verdad? Y de ahí surgió las guadalupanas, ¿no? Misioneras guadalupanas. Y después de que surgieron también las religiosas que acompañaran a los sacerdotes, ¿verdad? En sus casas, para ayudarles, para estar cerca de ellos, en su formación o en la asistencia, sí, ¿no? Sí, las oblatas de Jesús sacerdote. Y las hijas del Espíritu Santo también, ¿verdad? Surgían de su corazón misionero, celoso, ¿verdad? Por las obras de Dios. Entonces vemos cómo el Señor se va valiendo de estos santos. Pues él prácticamente se volvió mexicano, ¿verdad? Porque él de aquí ya no salió, ya no volvió a su patria, y se cumplió ese deseo de su corazón de ir a misionar, aunque no a Oceanía, porque él así lo había pensado en un principio, sino a América. Sí, Dios lo envía acá a América, a Colombia y luego a México. Exactamente, a Ibagué y Neiva, ¿verdad? Él estuvo antes allá y dice que también trabajó muchísimo cuando estuvo en Colombia, porque él allá le tocó una guerrilla, y tuvo que trabajar mucho para conseguir comida y alimentos y medicinas, y después fue enviado para acá. Entonces, pues le damos gracias a Dios por la vida del Padre Félix y por esta vida que nos inspira
y que nos lleva a también querer ser como Él, ¿verdad? Los santos eso es lo que hacen, encarnan la vida, en su vida, el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio, ¿verdad? Y nos invitan a nosotros también, en medio de estas situaciones de vida, también no olvidarnos de Dios, ¿verdad? Querer agradarlo, como Él decía, tengan esa atención amorosa al Padre, no se olviden, ¿verdad? Cada día, cada momento, orar antes de actuar. Entonces, en medio de esta situación que nosotros vivimos ahora, por ejemplo, de la pandemia, hombre, pues, ¿qué más que nuestros santos nos inspiran? Que ellos también vivieron situaciones muy duras, ¿verdad? Muy difíciles. Muy difíciles, la guerrilla, la Revolución Mexicana, la incomprensión de los hombres, a veces de la misma congregación, ¿verdad? Sin embargo, nunca se amilanó, él nunca dijo, ay, pues ya me voy, me regreso de nuevo porque esto ya no se va a poder hacer, es demasiado, ¿verdad? No, él mismo y vamos para adelante, y así fue, ¿verdad? Ofrecía y se ofrecía. Así es. Bueno, pues le damos gracias al Señor, hermanos, por esta obra, ¿verdad? Y vamos a continuar los siguientes sábados con los personajes de esta obra, de esta espiritualidad. Estamos hablando ahora del Padre Félix, más adelante hablaremos de Monseñor Luis María Martínez y otros personajes que van surgiendo, que fueron pues personajes clave para Conchita, ¿verdad? Que el Señor le fue diciendo, ¿verdad? Este es, ¿verdad? Este es el que quiero para esta obra. Y ella se daba cuenta que Dios los elegía, ¿verdad? Y que no la dejaba sola en esta misión. Bueno, pues nos vamos despidiendo y le damos gracias al Señor porque por su infinito amor y su infinita misericordia, y porque sus planes son planes de amor y son planes para todos, para nuestro bien, ¿verdad? Para acercarnos a Él. Pues nos despedimos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. A nuestra Madre, Santísima Madre de Guadalupe, le consagramos nuestro pueblo, nuestra nación en medio de esta pandemia, para que nos cubra con su manto. Ponemos en sus manos a nuestros enfermos, a los sacerdotes que han fallecido, a los obispos, a las personas a las familias que nos han pedido que oremos. Aquí también las ponemos en el manto de nuestra Madre María, para que el Señor les dé consuelo, para que se vuelvan a Él, ¿verdad?, en este tiempo. Madre, acompáñanos con tu intercesión. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Ánimo firme, viva la cruz.